Ya, listo. Sí. Sí, ya estamos en vivo, profesor. Bueno, Perfecto. bueno, muy buenas noches a todas las personas que van llegando a esta reunión de Facebook Live. Hoy es día viernes 13, ¿no? Hoy es sábado, perdón, sábados 13. Hoy tenemos, por supuesto, como todos los sábados, una entrevista, ¿no? Ya habíamos pasado con la entrevista con la doctora María Mora Viñas y ahora tenemos pues una entrevista grandiosa con el doctor Juan Carlos Alonso de Colombia, ¿no? Hoy nos va a estar hablando el profesor sobre el terapeuta como sanador herido o sobre ese arquetipo, ¿no? Del sanador herido. Entonces, vamos a esperar entonces que vayan ingresando las personas para poder comenzar con esta reunión porque el profesor tiene una presentación que nos quiere compartir este día. Entonces, démosle algún chance y bueno, luego procederé a presentar pues a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, aquí estamos viendo que ya hay 12 personas en la sala. Entonces yo voy a proceder con presentar a nuestro invitado, ¿no? Del día de hoy. Es, bueno, nada más y nada menos que el doctor Juan Carlos Alonso, quien reside actualmente en Colombia y es analista junguiano, titulado en el 2013 en la ciudad de Copenhague. Bueno, me ayuda con la traducción que Copenhague, Copenhague, Dinamarca. Ujú. sí, pero desde ya hace 30 años, bueno, que atiende en su consulta privada en Bogotá. Dictó por varios años diplomados de la psicología de Jung en la Universidad Javeriana de Bogotá, junto con otros docentes. Ha escrito varios artículos, ¿no? Y varios libros sobre psicología analítica que se han publicado en revistas indexadas, ¿no? Podemos, por ejemplo, citar uno de sus libros, La psicología junguiana, teoría, práctica y aplicaciones, y fue también el editor y uno de los autores del libro Trauma en la primera infancia. Es fundador y director de ADEPAC, en sus siglas Amigos de la Psicología Analítica en Colombia, y miembro de la Asociación Internacional de Analistas Junguianos y de la Sociedad Colombiana de Analistas Junguianos. Muchas Profesor, gracias. bueno, podamos recibir el día de hoy a profesor Juan Carlos Alonso. Profesor, muy buenas noches. Bueno, es un placer antes de comenzar, ¿no? Con su ponencia, pues agradecerle el que usted esté acá compartiendo con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Muy bien, te agradezco mucho. Yo quisiera empezar también a aprovechar para felicitarlos al grupo Eleusis por esta interesante iniciativa de invitar a analistas junguianos de varios países, porque yo siento que es una interacción necesaria. Creo que el mundo junguiano es en general un poco cerrado, y no solamente como hacia afuera, sino también al interior. Así que son bienvenidos todos estos espacios que ayuden a conectarnos, ¿no? Bueno, cuando me invitaron tanto Roberto como Jorge a presentar esta charla sobre el tema del terapeuta como sanador herido, y me pidieron que hiciera una breve reseña sobre la charla, les envié esta nota que pienso que puede servir como introducción a esta presentación. Dice, se trata del análisis junguiano de la relación terapeuta-paciente, la cual corresponde al arquetipo del sanador herido. Esta imagen reiterada en la mitología muestra la bipolaridad de este arquetipo, tanto desde la mirada del terapeuta como desde la perspectiva del paciente.
Y hago desde ya la aclaración de que cuando hablo de del terapeuta, me estoy refiriendo a los terapeutas de diferentes escuelas, incluyendo, por supuesto, a los analistas junguianos. Dice el médico y analista junguiano Adolf Kugenbull, él es suizo, ya fallecido, por supuesto, en su obra Poder y Destructividad en Psicoterapia, que se quiera o no, la psicoterapia está relacionada con la medicina. Ambas se encargan de ayudar a los enfermos a curarse, unos desde sus heridas físicas y los otros desde sus heridas psíquicas. Él menciona cómo con frecuencia existe en nuestros días un culto, tanto a médicos como a terapeutas, en los que se les honra públicamente porque tienen en sus manos la curación de enfermedades. Desafortunadamente, este culto puede llevar a algunos terapeutas a responder desde una posición de poder, ¿sí? Digamos que ese es el planteamiento principal de él en su libro. Y el resultado, por supuesto, es una relación asimétrica donde el terapeuta tiene un gran dominio y una gran capacidad de determinación sobre lo que le va a suceder al paciente, lo cual a su vez puede llevar a que el paciente asuma una actitud pasiva durante el tratamiento, que por supuesto que no es lo más adecuado. Pero esta actitud no siempre está desde el comienzo en los terapeutas. En el curso de su carrera, los estudiantes de psicología o medicina pasan por una fase muy conocida en la que creen sufrir todas las enfermedades sobre las que deben aprender. Yo mismo recuerdo mucho esa experiencia, ¿sí? Oyen hablar de un trastorno, ya sea ansiedad, depresión, fobia social, hipocondría, y descubren en ellos todos los síntomas. Y esa fase es muy importante en su formación, porque es el momento en que comienzan a comprender que todas esas enfermedades están potencialmente en todas las personas, incluidos ellos mismos. Y es entonces cuando empiezan a vivenciarse a sí mismos como curadores heridos. Desafortunadamente, la práctica terapéutica es tan dura que esta actitud inicial puede ir cambiando paulatinamente, muchas veces hasta llevarlos con el tiempo a ser arrogantes, a ser charlatanes o a sentirse un poco como salvadores mesiánicos. En este sentido, hay una ventaja muy grande en las escuelas terapéuticas con institutos de formación, como ocurre en el medio junguiano, pero también está en la freudiana y otras que exigen que además del plan de estudio con las principales teorías del enfoque, es necesario que cumplan con esa etapa de entrenamiento que incluye tanto las horas de análisis personal como horas de supervisión de casos. Porque esas prácticas están planeadas precisamente para que los futuros terapeutas trabajen no solo con su sombra, sino con todo tipo de conflictos interiores y que además comprendan las dinámicas con los pacientes. Y todo eso guiado por supervisores con experiencia. Desafortunadamente, no todos los terapeutas tienen este entrenamiento y por eso pueden ser presa fácil de la posesión de la sombra. Pero aún habiendo tenido un buen entrenamiento, ningún terapeuta, así sean los mismos analistas junguianos, están exentos de que con el tiempo su sombra aparezca y pueda entorpecer su labor. Este análisis junguiano de la relación terapeuta-paciente lo voy a hacer en dos partes. La primera desde la óptica del terapeuta y la segunda desde la perspectiva del paciente. Y vamos a comenzar entonces con la mirada del terapeuta. La relación terapeuta-paciente responde al arquetipo del curador herido, que es una figura reiterada en las mitologías. Pero pienso que la mejor imagen que representa este arquetipo es la del mito griego de Quirón, el centauro sabio,
tutor de varios héroes, entre otros Esculapio, a quien le enseñó el arte de la medicina. Recordemos que Heracles le disparó accidentalmente a Quirón una flecha envenenada que le dio en una de sus patas traseras y fue una herida dolorosa y ante todo una herida incurable. Pero estando herido, Quirón tenía el poder de curar a los demás. Sí, la palabra quirófano viene de este nombre, de Quirón, que significa el que cura las heridas de otro con sus manos. Psicológicamente, el hecho de que el curador Quirón estuviera herido significa que en cada terapeuta reside un herido y es una imagen que resalta el convencimiento de que aquel que enferma también tiene el poder de curar. Y ese es el principio del curador herido. Jung decía, solo en aquello en lo que el terapeuta mismo es afectado, puede también curar. Pero para entender a qué nos referimos al hablar del arquetipo del curador herido, comencemos recordando la definición de arquetipo. ¿Sí? Un arquetipo puede definirse como la potencialidad innata de una conducta. Eso lo vemos cuando los seres humanos tendemos a reaccionar de una forma similar ante algo, ante alguien, al encontrarnos en una situación típica y de constante recurrencia pues a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Los arquetipos se asemejan un poco a los instintos animales. Esto lo han desarrollado bastante los autores de la escuela desarrollista. Por ejemplo, cuando algunas aves tienen sus crías, aparecen unos patrones de conducta que las llevan siempre a construir nidos para ellas. Algo semejante ocurre en algunos ejemplos de relaciones arquetípicas en las personas. Cuando los seres humanos se encuentran con determinadas situaciones en la vida, se activan ciertas formas de reaccionar. Por ejemplo, hijos y madres ante la maternidad o los miembros de una pareja ante el tema de los celos o hermanas y hermanos ante la rivalidad o la relación de la que estamos hablando, la de terapeutas y pacientes ante la enfermedad. La gran diferencia con los instintos es que los arquetipos en los humanos no son comportamientos tan sumamente deterministas como los instintos, sino que solamente son impulsos, tendencias, pero tendencias que pueden variar dependiendo de las experiencias de los individuos en cada relación, digamos que dependiendo de los antecedentes históricos, pero que además son tendencias que se pueden controlar. Pero ojo, son controlables siempre y cuando se hagan conscientes. Si no, pues vienen a ser como, se convierten en destino. Como decía en uno de sus libros, pues no solamente Magali, sino, bueno, también ellos, los brasileños, los han desarrollado mucho esta temática. Al ser arquetípica, esa relación de terapeuta-paciente expresa en una forma innata y potencial de la conducta humana. Por eso, en situaciones arquetípicas como esta, el individuo actúa de acuerdo con un esquema básico que es en principio el mismo para todos los seres humanos. Es decir, que terapeutas y pacientes tienden de manera innata a comportarse de una manera parecida. Algo importante de resaltar es que ciertos arquetipos, como los que acabamos de ver, contienen una polaridad en la psique. En el ejemplo que estamos analizando, un polo es el del curador y el otro es el del herido. Pero nacemos con ambos polos del arquetipo en nuestro interior. Ahora, estos polos pueden estar o bien conciliados o pueden estar escindidos. Cuando están conciliados, se activan ambos en forma conjunta en el momento en que aparecen ciertas circunstancias, por ejemplo, ante la enfermedad. Por el contrario, cuando están escindidos, un polo se activa en el mundo exterior, mientras que el otro polo queda en el inconsciente. Pero
el hecho de que quede ahí en el inconsciente no significa que no actúe, sino que va a operar de una manera no consciente y a veces de una manera desagradablemente inconsciente. Describamos cómo puede verse un terapeuta con este arquetipo conciliado, ¿sí? Puede ser un profesional emocionalmente maduro, que si es analista junguiano, suele tener más de 40 años y que como todo ser humano ha sufrido circunstancias dolorosas en su vida, pues frustraciones afectivas, enfermedades físicas, duelos familiares, conflictos laborales, altibajos anímicos, etcétera, etcétera. Toda una serie de circunstancias que lo han hecho sentir herido existencialmente, pero que a la vez lo han llevado a un honesto proceso de introspección, que será más sólido si ha sido a través de horas de análisis personal, por supuesto, y todo lo cual le ha ayudado al autoconocimiento de su propia sombra, a trascender sus defensas y síntomas y a ser capaz de reconocer sus límites y a no desear ir más allá de sus posibilidades. Todas estas experiencias vividas y elaboradas lo habrán convertido en un terapeuta maduro, sencillo en el trato, afable, empático, buen escucha, compasivo y sobre todo contenedor del dolor de los demás, porque se ha sentido antes enfermo física y psíquicamente y acepta en su propio interior la posibilidad de enfermarse de nuevo, y eso, vale la pena decirlo, le permite activar, que es la idea de esta imagen, le permite activar el poder curador que existe en el interior de sus pacientes. Esta imagen puede ser familiar para algunos de ustedes, es de la serie In Treatment, una serie dirigida por Rodrigo García, el hijo de García Márquez, que ha tenido mucho éxito y ha servido como parte del entrenamiento de muchos psicoterapeutas, porque este terapeuta de la serie es una persona que vemos que tiene muy conciliados esa polaridad de curador herido. Bueno, arquetípicamente podríamos decir que este curador puede llevarle la salud al enfermo al identificarse y al poder sentir empatía con él. Bueno, una aclaración que hago desde ya es que no es necesario que el terapeuta haya experimentado exactamente el mismo tipo de heridas de los pacientes, aunque por supuesto que va a tener más recursos terapéuticos si son los mismos trastornos y los ha podido superar. Pero esta actitud general del terapeuta no suele ser corriente, sino más bien la excepción. ¿Por qué? Porque escuchar el dolor y el sufrimiento ajeno no es nada fácil, lo sabemos todos los terapeutas, y porque no todos han explorado su interior para comprenderse tanto como sea posible. Esta capacidad de aceptar los trastornos psíquicos ante los aspectos trágicos de la vida resultan una carga demasiado pesada para la mayoría de los terapeutas. Y por eso a la mayoría de ellos, pues simplemente los rebasa ver que esas mismas heridas pueden llegar a afectarlo a él mismo. Eso los lleva a comenzar a aceptar la enfermedad solamente en los demás. Y de esa manera están reprimiendo su rol de heridos. En muchos casos se ve la transformación de terapeutas que comienzan siendo muy sencillos, siendo empáticos, siendo afectuosos con sus pacientes, pero con los años paulatinamente se van volviendo superficiales, se van volviendo arrogantes, se van volviendo dogmáticos. Recordemos ese planteamiento que para mí ha sido siempre tan sumamente golpeante de Jung, y es que el amor y el poder son fuerzas que se contraponen y que cuando una de estas fuerzas se impone, la otra se excluye. Y esto lo vemos mucho en las parejas, ¿sí? Esa relación
amor-poder. ¿Sí? Cuando el poder se instala, el amor se va. Cuando el amor se instala, el poder se excluye. Acá sucede esto, y es cuando el terapeuta olvida su polo de herido, desaparece inmediatamente el trato amoroso hacia los pacientes y aparece la fuerza contraria del poder. Describamos ahora cómo puede verse un terapeuta típico con el arquetipo escindido del curador herido. Este será un profesional poco maduro emocionalmente, que no ha pasado por un análisis didáctico ni ha tenido supervisión de casos, que a pesar, por supuesto, de haber sufrido las usuales situaciones difíciles de la vida, porque todos tenemos que pasar por ellas, ha trascendido por ellas sin elaboraciones psicológicas, es decir, sin un honesto examen de los hechos que lo lleve al conocimiento de sus sombras internas y, por supuesto, de sus limitaciones. Y por eso mismo tiende a creer que sus capacidades terapéuticas son mayores a las reales. El no haber elaborado ni trascendido sus heridas lleva a este terapeuta a no aceptar la posibilidad de volver a sufrir, porque le resulta una carga existencial demasiado pesada. Y rechaza entonces ver sus potenciales heridas, por lo que comienza a aceptar, como ya dijimos, la enfermedad solamente en los demás. Y de esa manera niega el papel de herido. Ahora, de manera muy realista, podemos asegurar que si no ha sabido explorarse él mismo en su interior para comprenderse internamente, pues por supuesto que menos va a ser capaz de ayudar a los pacientes a hacerlo. Por eso es que esa máxima de Jung que decía que cada paciente llega hasta donde haya llegado su terapeuta. Como se mencionó antes, el terapeuta no solo debe haberse sentido herido durante la vida para poder ayudar al paciente, sino que se requiere haberlo asimilado y haber superado la herida. Si no la ha superado, se corre el peligro de identificarse con el sufrimiento del paciente, que desafortunadamente es una situación bastante corriente. ¿Sí? Por ejemplo, yendo un poco a práctica, una paciente relata a su terapeuta mujer una infidelidad suya en su matrimonio, a la que siguió una reconciliación con su esposo, que es en lo que está en proceso esa reconciliación. Si la terapeuta ha sufrido una situación semejante, pero no la resolvió, es posible que se identifique con la paciente, haciéndole ver que es muy difícil para todo ser humano controlar las infidelidades, o por el contrario, que satanice el adulterio. En ambos casos va a ser de muy poca ayuda para el proceso de reconciliación de la paciente con su esposo, en lo que se encuentra en ese momento. Hugenbull menciona que los terapeutas con el arquetipo escindido pueden ser poseídos por dos tipos de sombra en el momento de interactuar con los pacientes. Lo paradójico es que esas sombras pueden ser respuestas que tiene el terapeuta a la presión de los pacientes sobre él. ¿De qué manera? Dice él que aunque los pacientes llegan a la consulta pidiendo ayuda porque sus vidas se ven entorpecidas por problemas matrimoniales con sus hijos o con el trabajo, las expectativas reales, inconscientes, suelen ser esperar que el terapeuta se convierta como una especie de mago, que sea un redentor que los pueda librar de absolutamente todos los problemas. La dificultad es que este terapeuta puede responder a esas proyecciones mencionando que comprende perfectamente el problema, asegurando que él va a poder curarlo de todos sus males, y que eso está garantizado por su prestigio. Nada de sencillez. En ese caso, la sombra del charlatán se habrá posesionado del terapeuta. Internamente, este terapeuta quisiera que todos los necesitados de ayuda se dirigieran solamente a él, y será un profesional que nunca va a remitir un caso a un colega,
porque tiene el absoluto convencimiento de que nadie lo va a atender tan exitosamente como él. La otra posibilidad es que al escuchar el motivo de consulta, el terapeuta se sienta como un pequeño Dios que cree ver lo inconsciente de una manera absolutamente transparente, translúcida, y que por eso puede descubrir la causalidad de todos los síntomas que se le presenten. En ese caso será la sombra del Salvador la que se habrá activado en él. En ocasiones, este tipo de sombra lo llevará a creer que sabe más que el resto de los mortales y que todos sus casos siempre van bien. Pero en el fondo no hay un real deseo de ayudar a sus pacientes, por lo menos no de una forma desinteresada. Estos dos tipos de sombra, que para mí, que muchas veces actúan juntas en un mismo terapeuta, tienen la característica común de hacer que él trate de ignorar su polo herido a través del poder, generando una relación dominante en la que trata de convertir al paciente en un objeto. Y el paciente a la vez reacciona sometiéndose a él y asumiendo una idea de dependencia, de vulnerabilidad y de preocupación. Estas posesiones de la sombra habrán convertido al profesional en un terapeuta altivo, dogmático, que habla mucho y escucha poco, con escasa capacidad introspectiva, poco empático, nada generoso, cero afectuoso y hasta maltratador, como he visto en algunos casos que han relatado los pacientes, sobre todo en los momentos en que el terapeuta considera necesario necesita decirle verdades al paciente. Pero la principal consecuencia de que el terapeuta crea que las enfermedades no tienen nada que ver con él es que le impide activar el rol de curador en los pacientes, como vimos en los casos de buenos terapeutas. Entonces desaparece el terapeuta herido que puede conectarse humanamente con esos pacientes y que puede trabajar conjuntamente con ellos en la curación. Ahora, hay circunstancias extremas que pueden hacer que el arquetipo se concilie en el terapeuta un poco, por decirlo de alguna manera, a la fuerza. La situación más crítica se presenta cuando los profesionales sufren un trastorno emocional y la situación será más dramática en la medida en que el trastorno sea más severo, más grave. Por ejemplo, la aparición de una depresión profunda. El terapeuta puede entonces sentirse ante la necesidad de pedir cita a otro terapeuta para que lo ayude, lo cual no va a ser nada fácil debido a su arrogancia desarrollada hasta ese momento. Por supuesto que no va a acudir a colegas de su círculo cercano porque le resultaría una situación demasiado humillante. Este terapeuta es un convencido de que cualquier ser humano puede ser afectado por trastornos emocionales, menos un terapeuta. Ahora, lo peor es que puede en ocasiones tener que interactuar con especialistas que hayan desarrollado idénticas sombras de charlatanes o de salvadores como las que él tenía antes. Pero la enfermedad, vamos a ver que puede ser algo muy positivo en su vida. Suele representar un punto de inflexión existencial. ¿Por qué? Porque sorprendido, el terapeuta puede por fin empezar a sentir la vulnerabilidad en sí mismo. El hombre mentalmente sano que era antes se convierte en paciente de un momento a otro. Y ese individuo antes arrogante está de pronto dominado por el miedo. Y tiene lugar una extraña forma de regresión, pues el adulto se empieza a ver como un niño asustado. Esa dolorosa conciencia de la enfermedad transforma al terapeuta y lo vuelve un hermano del paciente más que como su amo. Y si el terapeuta logra recuperarse después de un buen tratamiento analítico, habrá tenido un proceso simbólico de muerte y renacimiento
que llevará profundos cambios en su personalidad, los cuales se manifestarán en aperturas emocionales con todos los que lo rodean, incluyendo familia, amigos y por supuesto incluyendo a sus pacientes, con quienes empezará a lograr una más humana labor terapéutica. En síntesis, los mejores terapeutas son aquellos en quienes el arquetipo no está escindido. Pero hay que repetirlo, desafortunadamente no ocurre esto en todos los casos. Por el contrario, lo usual es que el terapeuta se limite al único papel de curador y que caiga en consecuencia en las sombras de las que ya hablamos, la del charlatán o la del sentirse un dios. Un comentario final de esta primera parte, y es que ayudaría a controlar este problema de las sombras el que los terapeutas siguiéramos teniendo supervisión de casos con otros colegas a lo largo de todo nuestro trabajo clínico, que desafortunadamente no es nada frecuente. Bueno, el mensaje hasta ahora es que el terapeuta nunca debe olvidar a su parte interior herida. No obstante, mi mensaje ahora es enfatizar en el contrapolo del arquetipo y analizar la perspectiva del paciente. Recordemos lo que dijimos al inicio de esta charla, y es que ambos polos del arquetipo, curador y herido, están presentes en la psique de todo ser humano. Cuando una persona se enferma, el arquetipo curador-paciente se activa. Eso psicológicamente significa que dentro de cada paciente, que es lo que quiero yo mostrar con esa imagen, reside también un terapeuta. Lo ideal es que cuando una persona sufre un trastorno emocional, busque, por supuesto, a un terapeuta externo, pero es necesario que al mismo tiempo active su propio terapeuta interno, cuyo poder curativo es tan grande como el del externo. Es decir, no hay enfermedades que puedan curarse sin ese terapeuta interior. En otras palabras, ningún terapeuta va a ser efectivo sin la colaboración del terapeuta interior del paciente. A veces se dice que un paciente no quiere mejorarse, pero sería mejor decir que su terapeuta interior no está colaborando. Además, en una terapia también es posible que surjan las sombras del paciente para obstaculizar la curación. Ya hablamos de las sombras del terapeuta, pero paralelamente en el paciente encontramos también en ocasiones una sombra en forma de impulso antiterapéutico. Es una fuerza que lucha contra la curación, una fuerza dentro del paciente. Técnicamente ya sabemos cómo se ha designado esta lucha, esta fuerza, y es como resistencias al proceso terapéutico en lenguaje psicoanalítico. Tengamos presente que ambos, terapeuta y paciente, tratan de aliviar esa tensión de los polos contrarios del arquetipo en su interior. El terapeuta puede resolverlo valiéndose, como ya dijimos, del poder, y el paciente resolverlo volviéndose dependiente del poder del terapeuta. Ambas son respuestas en las que se trata de conciliar de una manera artificial, en este caso, los dos polos del arquetipo, y es hasta cierto punto normal que esas proyecciones mutuas sucedan porque ambos pueden tener satisfacciones temporales. Pero si las proyecciones permanecen, el proceso psíquico se bloquea completamente y el paciente va a dejar de estar interesado en sanar y se va a liberar de su propia responsabilidad. En consecuencia, por supuesto, entrega al terapeuta su propio poder curativo y se dedica a esperar a que el otro lo cure. Los hospitales psiquiátricos están llenos de enfermos crónicos que no muestran deseos de curar. Igual sucede con los pacientes eternos que continúan procesos terapéuticos año tras año, 5 años, 6 años, 10 años, y continúan. Por eso
era que Jung era amigo de dar vacaciones a los pacientes para cortar la dependencia de ellos al terapeuta, que a mí me parece de las recomendaciones más sabias. ¿Sí? Es una forma de que esos pacientes se puedan sentir solos por periodos, sin la muletilla del terapeuta que esté a su lado asistiéndolos. Porque el enfermo se convierte entonces en un paciente crónico cuando su terapeuta interno ya no se quiere activar. Esas vacaciones que daba Jung, yo pienso que garantizaban que el médico interior se activara y pudiera entonces él soltarse de esa dependencia. Y con esa actitud convierte entonces, con la actitud de estar dependiendo del terapeuta, lo convierte a ese terapeuta externo en la fuente de toda esperanza, en un redentor divino que puede curar y que puede aliviar el dolor y que sin él el paciente se siente absolutamente perdido. Esa actitud pasiva y victimizada hace que la contraparte del terapeuta active una máscara negativa que reacciona viendo al paciente como una pobre criatura que se porta como un niño pequeño, que no progresa en su terapia y que repite una y otra vez sus quejas, pero también una y otra vez sus fracasos. Es realmente un juego en el que entran los dos, ya que el paciente también se ve a sí mismo de una manera infantil y se ve absolutamente temeroso. Todo esto está muy lejos de la situación del médico griego, cuya actitud se basaba era en la certeza de que para que el paciente se curara, solo podía ayudar el Dios de la medicina. Por eso, una de sus tareas era preparar todo el ambiente para que ese Dios apareciera. Y termino con otra reflexión complementaria que es muy conocida ya en el medio junguiano, y es, Jung afirmaba que en un proceso terapéutico no se cura solamente el paciente, sino que también se cura el terapeuta. Lo veía como un proceso alquímico, esa figura, esa imagen me parece, pero absolutamente sabia. Un proceso alquímico en el que las dos sustancias químicas, al mezclarse, se transforman las dos. Las dos partes pueden salir fortalecidas, pero solo si ambas activan respectivamente sus polaridades de curadores y de heridos. En ese escenario, el terapeuta es consciente de que las dificultades de sus pacientes activan sus propios problemas, los de él, y viceversa, que los problemas suyos se reflejan en los del paciente. Pero de ese modo, los dos trabajan conjuntamente, no solo en el desarrollo interno de los pacientes, sino también en el desarrollo del terapeuta. Todos nos encontramos en una continuidad entre los polos de la salud y de la enfermedad, sin estar nunca totalmente sanos ni totalmente enfermos. Y recordando el mito de Quirón, así como todo terapeuta lleva en sí la posibilidad de enfermar, quien está enfermo lleva en sí la posibilidad de curarse. Simbólicamente, los buenos terapeutas debemos siempre ofrecer rituales a los enfermos, lo digo simbólicamente, para que ellos mismos puedan despertar a su propio curador herido. Bueno, espero que todas estas reflexiones sirvan a los terapeutas, sobre todo para recordar, porque eso lo sabemos todos, ciertas cosas para evitar caer en los errores que mencionamos, a fin de poder servir a nuestros pacientes con una mayor efectividad. Entonces, yo pienso que podemos dejar ahora el espacio para las preguntas y para podernos poner a tono con la charla, tratemos todos de activar nuestras polaridades, tanto de preguntar como de responder, y que sea como una conversación mutua. Excelente, profesor Juan Carlos. Bueno, maravilloso lo que acabas de presentar, honestamente. Bueno, y sí, tenemos un par de preguntas que nos hace, por ejemplo, Leticia Aldax, ¿no? Nos dice,
¿cómo definiría el concepto de la curación? Sí, yo pienso que de acuerdo con lo que hemos hablado antes, la curación estaría muy relacionada con llevar a cabo una exploración muy en profundidad de la herida, la que sea, digamos, una depresión, un duelo por un familiar, eh, una frustración en el trabajo, etcétera, es examinar muy en profundidad esa herida y tratar de ayudar a ver en cada paciente qué cosas se han despertado en él, ¿sí? Qué complejos se han activado para que él pueda comprenderlos y empezar como a lograr manejar, ayudarlo a manejar esos complejos para paulatinamente ir conociéndose e ir trascendiendo esos problemas, esos conflictos y esas heridas, ¿no? Yo considero que eso sería una curación, ¿no? Sí, eh, sí, ineludiblemente, profesor. Yo creo, bueno, le quería también hacer una pregunta, Ujú, aprovechando ujú, que tengo aquí el espacio directo, ¿no? sí. Eh, ¿Usted qué piensa acerca de la educación de la psicología actual, ¿no? ¿Realmente invita a esta educación a, a esos terapeutas que se están formando, ¿no? A Sí. aceptar sus heridas? Mira, yo me referiría no solamente a psicólogos, sino también a médicos, ¿sí? Y es por la experiencia que yo tuve, la experiencia universitaria, eh, y por lo que yo conozco de cómo son los currículos en este momento, yo me doy cuenta que como que se pueden ofrecer unas teorías de varias escuelas de una manera muy profunda, pero desafortunadamente es muy escasa la práctica clínica en el caso para las personas que la psicología que se vaya a dirigir hacia la clínica, con muy poca supervisión. Entonces, cuando terminan estos muchachos, porque he tenido también pacientes psicólogos, me doy cuenta que los lanzan a hacer terapia y por supuesto que pueden cometer cantidad de barbaridades, pero es que es muy explicable, ¿sí? Porque no hay una persona que los esté guiando, ¿sí? Ahora, decía que no solamente es en los psicólogos, porque yo me doy cuenta que los médicos psiquiatras atienden pacientes, pero desafortunadamente cometen los mismos o peores errores que los psicólogos, porque es que tampoco han tenido un entrenamiento terapéutico. Por eso es que yo valoro tanto esta labor que tienen los institutos junguianos de ese complemento, tanto a nivel de análisis personal como de análisis de supervisión, ¿no? Sí, sí, le comprendo. Bueno, en mi experiencia he podido ver cierta actitud, ¿no? De altivez de los psiquiatras, ¿no? Siempre hay como una jerarquía que uno piensa que podría haber dentro de un personal de atención primaria, ¿no? Siempre está el médico, el psiquiatra, ¿no? Y por último está por debajo el psicólogo, los consejeros, ¿no? Y Sí, vemos como hay una altivez, ¿no? Por sí. parte de los médicos. Sí, Jorge, déjame hacerte un comentario sobre esa altivez, eh, porque es que yo estuve presentando en Medellín una charla en una universidad de médicos y me referí a este rol digamos que del arquetipo, más bien del curador herido en los médicos y la acompañé con una película muy interesante que se llama El Doctor, que es una película norteamericana de comienzos de los 90, que relata el caso de un médico muy afamado, muy arrogante, que trata a sus pacientes de una manera bastante agresiva y que
le descubren un tumor maligno en la garganta, en la laringe, y se convierte de pronto en un enfermo dentro del mismo hospital en que él atendía. Y tiene entonces que tener citas de radiología, al igual que otros enfermos, y se va llevando a cabo una transformación dentro de él, y en el momento en que logra curarse, lleva a cabo unos cambios con sus residentes que estaban a su cargo, muy interesantes, y me acuerdo mucho de uno, y es el de obligarlos a que se queden una semana como enfermos, pero no simulando, es que tienen que ponerse la bata de enfermos, de esas batas que están abiertas por detrás, que dejan ver la cola a todo el mundo. Es que también les tomen exámenes de sangre, de orina, coprológicos, de todo, hasta que les pongan enemas, mejor dicho, convertirse en unos enfermos. Y para mí eso es una estrategia como para bajar esa altivez de la que tú hablas. Y me parece que eso también podría pensarse en los terapeutas que pudieran tener algo semejante de estrategia, ¿no? Sí, 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 realmente, bueno, veo la imagen, ¿no? De un médico siendo ingresado en un hospital psiquiátrico y me causa un poco de risa, ¿no? La verdad. Claro, claro. A ver, aquí por aquí preguntan, ¿no? Acerca de un ejemplo de un ritual. Esto que usted comentaba sobre los médicos que se ingresan, ¿no? Como sería parte también de un ritual. Eh, yo sí creo, son rituales de sencillez, de humildad, ¿sí? Pero cuando yo mencioné esto de los rituales, por eso añadí que era una cosa simbólica, porque no se trata de llevar a cabo rituales que bien podría con creatividad algún terapeuta poderlos crear. Yo nunca lo he hecho, pero me refería más a un ritual más simbólico interno, como de invocación de de ese arquetipo del curador herido, para poder lograr despertar al terapeuta que hay dentro del paciente. Claro, por aquí nos pregunta Roberto, profesor. ¿Cómo se articula lo que usted ha explicado en esta charla con los complejos primarios? ¿Cuáles podrían ser los complejos primarios, Jorge? Bueno, me imagino que puede estar relacionados con a los arquetipos paternos, maternos, ¿no? Del inconsciente colectivo. Sí, si vemos, sí, la clasificación esa tan enriquecedora que hace Hans Dickmann, el junguiano alemán. Sí, él ponía precisamente a los principales arquetipos, aunque no los llama primarios, pero los arquetipos parentales como los principales, casi que de ellos se derivan todos los demás. No, yo pienso que sería un tratamiento semejante al de cualquier otra problemática. Por supuesto que uno se da cuenta que como terapeuta siempre indaga por ese peso de herencia, no solamente genética, sino de herencia de complejos que provienen directamente de los padres, ¿no? Pero el tratamiento va a ser lo mismo, va a ser el mismo esfuerzo de uno como terapeuta en alianza con el enfermo, para tratar de desenredar un poco la trama que le han transmitido. Porque es que sí, tienes razón, Roberto, en esa pregunta, porque es que es tan frecuente eh, esa sombra familiar que cargamos todos a nuestra espalda. Son modelos de relación entre padre y madre, muchas veces relaciones de violencia,
o por el contrario, unas relaciones muy afectuosas. Todo eso casi que pasan directamente a la psique de los pacientes, y tienden casi que inconscientemente a replicarlo con sus respectivas parejas y con los hijos. Pero el proceso pues de cura va a ser lo mismo, ¿sí? Una exploración muy profunda, una búsqueda también de sombras, de resistencias, de limitaciones, y de autoconocimiento de los pacientes respecto a eso, ¿no? Sí, bueno, nos completa Roberto, ¿no? Nos dice, hoy en día la muerte demuestra al propio médico su complejo de Dios. Lamentablemente hay muchos complejos de inferioridad y superioridad en los roles de poder, incluidos médicos y terapeutas, ¿no? Es algo que podemos ver, pues, en toda relación médico-paciente, como usted muy bien lo decía, profesor. Mm. Sí, oíme, el tema de la muerte, y es que me ha tocado últimamente por oleadas, tiene uno pacientes que tienen que enfrentar el tema de la muerte. Eh, Curiosamente estoy pensando en una pacientica de fuera que está viviendo el acompañamiento de su esposo que está en una fase terminal. Y eso ha hecho que como que tengamos que tocar el tema de la muerte, que ahí yo recuerdo el cómo Jung insistía en que es necesario que todo ser humano reflexione en la muerte de forma periódica, porque desafortunadamente nuestra cultura lo tiene como muy negado, mm, muy reprimido, y solamente en estos casos, cuando llegan el momento de enfrentar la muerte de un familiar, se activa. Y es absurdo, porque uno tiene que estar permanentemente reflexionando sobre la muerte. Y sí, como dice Roberto, pues eso es casi que una bofetada a las personas arrogantes, en donde la muerte de un hijo, por ejemplo, puede ser devastadora, o la enfermedad de ellos mismos, como lo mencioné con el caso de este médico, ¿no? Sí. Profesor, otra pregunta que yo me hacía, ¿no? Cuando lo escuchaba. Usted hablaba de una dependencia entre paciente y terapeuta. ¿Existe la posibilidad de que se inviertan estos roles? Es decir, de que el terapeuta sea el dependiente. No es usual, no es usual, pero yo pienso que ahí, estoy ahorita pensando en pacientes que llegan con una actitud muy atípica de autodefensa, y de agresión, ¿sí? Ese tipo de personalidades tan dominantes sí pueden hacer que, si un terapeuta no ha tenido, de nuevo, no ha tenido experiencia, sobre todo pueden ser personas muy jóvenes, y que se dobleguen ante esa dominancia, y termine también como un poco inclinando la cabeza ante el dominio de la otra persona, ¿no? Se me ocurre también otra posibilidad en la línea, y es esos pacientes que, yendo un poco al ejemplo que yo daba de pacientes que han sufrido una herida y el paciente llega con la misma herida, si no han logrado como elaborar mucho esa herida, muchas veces yo lo que he visto, porque me han comentado luego, pacientes que han llegado y me han dicho, oiga, y de pronto relatando este tema, el terapeuta comenzó a hablarme de sus problemas, y eh, de cómo no había salido de esa problemática. Y estos pacientes han tenido que suspenderlo, porque de pronto se dieron cuenta que el terapeuta se han invertido los roles, y el terapeuta casi que le estaba pidiendo como ayuda al paciente, ¿no? Sí. Bueno,
Ya nos acercamos casi al final, profesor, pero antes quisiera comentar una pregunta que tiene Eva María, ¿no? Ella nos Ujú. comenta, ¿qué tan conveniente es mencionar o reconocer ante el paciente que se tiene el mismo diagnóstico? Eh, Fíjate que eso es una de las diferencias grandes que se encuentran con los psicoanalistas freudianos, porque yo creo que un psicoanalista freudiano nunca lo aceptaría. Mm, Quiero decir, advertir que yo me psicoanalicé con dos freudianos y fueron unos terapeutas extraordinarios, ¿sí? Muy atípicos en relación con el común de los psicoanalistas. Eh, pero espérate, la pregunta cómo era, ahora se me... Sí, no, no se preocupe. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es mencionar o reconocer ante el Ah, paciente que bueno, se tiene el sí, mismo sí, 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 diagnóstico? sí. La recomendación que se ha hecho siempre es que uno puede mencionar cosas de su vida privada, incluyendo, por ejemplo, este tipo de compartir una herida que se ha experimentado semejante a la del paciente, solamente si uno se da cuenta de que le va a ayudar al paciente. En general, yo diría que no es necesario, ¿sí? Uno puede haber estado deprimido y no es necesario compartírselo al paciente porque es que simplemente con la actitud de uno ya va a crear una empatía que le va a ayudar muchísimo a ir saliendo de la depresión. Pero en casos en que uno vea que es muy atinado el comentarle una cosa personal, pues por supuesto que es válido hacerlo, ¿no? Siempre y cuando sepa uno que le va a ayudar al paciente. Sí, sin duda, profesor Carlos, Juan Carlos. Eh, bueno, yo se me viene a la mente esto, ¿no? Cuando yo me estaba formando como psicólogo, también muchas personas decían, ¿no? Como que, bueno, voy a probar, por ejemplo, una droga, X droga, para poder, pues, ser más empático con mis pacientes con algún tipo de trastorno de adicción, ¿no? Entonces, ¿cómo podría aplicar esto en este caso, ¿no? Sí, yo pienso que a eso me refería yo con que no es necesario que uno haya experimentado exactamente el mismo tipo de heridas de los pacientes. Yo no estoy de acuerdo con que para poder comprender a un drogadicto sea necesario que uno consuma ese tipo de droga, ¿sí? Me parece como un poco ilusorio el pensar que por consumirla lo va a entender mejor, ¿sí? Eh, yo pienso que, como dije antes, el simple hecho de que uno haya experimentado tenga experiencia de vida también, pero que haya experimentado, digamos que el tema de adicciones, pues las de las drogas van a ser otras, digamos que familiares de otro tipo de adicciones más familiares para uno, como pueden ser la del consumo de alcohol o sí, entonces yo siento que no sería válido el consumir una droga solamente para tratar de entender al paciente, ¿sí? Me parece como una ingenuidad. Sí, bueno, aquí nos dice Emma Morales que probar drogas para entender al paciente es una estupidez. Claro, lo dijo mejor porque fue lo que pensé yo desde el comienzo, pero no me atreví. Sí, de Ay, acuerdo. bueno. Bueno, profesor, ya hemos llegado pues al final de esta presentación slash entrevista, que ha estado bastante interesante, ¿no? Porque muchas de las personas que nos siguen y que están pendientes de las redes, ¿no? Son en su mayoría psicólogos o estudiantes de psicología, Mm, médicos, y que bueno, pues poder encontrar en sus palabras
pues respuestas sobre esta relación entre terapeuta y paciente, ¿no? Desde el punto de vista junguiano. Entonces, bueno, por aquí nos recomiendan otra película, además del Doctor, que usted también recomendaba, pues Héctor en busca de la felicidad, dice, sobre un psiquiatra que inicia un proceso de autoconocimiento y cómo eso lo hace crecer en las terapias con su paciente. Entonces, bueno. Muy interesante tener la referencia. Claro que sí. Entonces, Sí, muy porque bueno. yo les dejo el email, mi correo electrónico, para las dudas que tengan las personas que quieran consultar, pues a dejuncol@yahoo.com. Entonces, pues, te agradezco mucho, Jorge, le agradezco también a Roberto la invitación y entonces, como le dije a él, espero que muy pronto podamos, después de esta pandemia, conocernos directamente o bien yo ir a, bueno, tú estás en Pereira, estás aquí más cerquita, pero con Roberto a Lima, ¿no? Bueno, Bueno, con gusto, profesor, y nuevamente, pues agradecido de poderlo tener acá en este live, ¿no? Con el Instituto Leusis. Y bueno, para todas las personas que han podido ver, ¿no? Esta transmisión, tienen el contacto del profesor Juan Carlos Alonso, psicoterapeuta junguiano, actualmente reside en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias, profesor, muchas gracias no, a a todas las personas. ustedes, Muchas gracias a todas las personas que nos vieron y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta claro que luego. sí. Bueno, mucho gusto, adiós, que estén bien.